La revelación transformadora de Nicodemo, el hombre sagrado detrás del cuerpo de Jesús crucificado. En el tercer año de Joaquín, las calles de Jerusalén estaban tensionadas, cargadas de murmullos sobre un rabino llamado Jesús de Nazaret. Su reputación había crecido como el viento del desierto, trayendo palabras de vida como un oasis en medio de un pueblo sediento. Los fariseos, entre ellos Nicodemo, un respetado miembro del Sanedrín, se debatían entre la ley y la nueva enseñanza. Era un hombre de fe y tradición, caminando por las angostas calles empedradas, sintiendo el peso de la mirada de la comunidad en su alma. Mientras los sábados resonaban los ecos de las lecturas de la Torá en las sinagogas, también lo hacían los susurros del nuevo nacimiento que prometía Jesús, un concepto tan revolucionario que hacía temblar los cimientos de su creencia. Nicodemo, aunque venerado, sentía un ardor interno. El fuego de la verdad comenzaba a calentar su corazón. La lucha entre el deber y el deseo se manifestaba en cada paso que daba, mientras el anhelo por respuestas lo llevaba a buscar al Maestro en la penumbra de la noche. Una tranquila noche, cuando la luna colgaba sobre Jerusalén como un farol encendido, Nicodemo se aventuró a encontrar a Jesús. En la oscuridad, sus corazones se encontraron, desafiando los límites de la comprensión tradicional. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo, mientras Jesús, con una mirada compasiva, le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquella verdad resonó en el fondo de su ser, y sintió cómo caía su antigua visión, mientras nuevos caminos de luz empezaban a abrirse. Las semanas pasaron y el ruido creciente en la ciudad lo llevó a un estado de angustia. El tiempo trajo consigo la traición, su maestro fue entregado, y el juicio que siguió le provocó un dolor desgarrador. Nicodemo, al observar la crucifixión, sintió que su fe era puesta a prueba. El clavo que atravesó la carne de Jesús resonó en su corazón como un eco ancestral, y la imagen del Salvador, colgado entre dos criminales, desencadenó una tormenta de emociones. La ira de los hombres y el silencio divino crearon un caleidoscopio de confusión y amor. Cuando la tarde se transformó en sombra, una valentía nacía dentro de él. Era ahora o nunca. Se unió a José de Arimatea, un hombre igualmente valiente, para reclamar el cuerpo de Jesús, una acción que podría llevar a su condena. Al llegar al Calvario, la imagen del cuerpo sin vida de su maestro fue un puñal en su pecho, un recordatorio de la profunda transformación que ya había comenzado en su alma. Las frágiles manos de Nicodemo caían con mirra y áloe, preparándolo para el sepulcro, un acto de amor que resonaría más allá de la muerte. Mientras lloraban juntos, en el silencio que siguió, Nicodemo se liberó de las cadenas de la tradición. Las antiguas enseñanzas se desvanecían ante la luz de lo que verdaderamente representaba Jesús, una nueva alianza que desbordaba la ley. Las preguntas sobre su lealtad doctrinal quedaron atrás, engullidas por una fe renovada. La incertidumbre del futuro lo envolvía, y el peso de su decisión se sentía aplastante. ¿Estaba preparado para seguir a aquel que fue inicuamente crucificado por la verdad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el sepulcro se cerraba, una inquietante promesa de transformación flotaba en el aire. Nicodemo sabía que esta no era el final, sino el principio de un testimonio que lo llevaría a ser un faro de esperanza y luz en la comunidad. Un testigo de la resurrección que transformaría su vida para siempre. El día siguiente al sepulcro cerrado trajo consigo un silencio profundo en Jerusalén. Las multitudes que una vez clamaron Hosana, ahora se habían dispersado, dejando una sensación de desolación en las calles.
Nicodemo, sin embargo, no podía permitir que la desesperanza se adueñara de su corazón. En la soledad de su hogar, su mente recorría los recuerdos de las enseñanzas de Jesús, resonando en su interior con una claridad inesperada. Aquel que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las palabras de su maestro reverberaban en sus pensamientos, inquebrantables como una roca. Nicodemo se detuvo, los ecos de su dolor y creencia comenzando a entrelazarse. Mientras la noche caía de nuevo, el desafío se avivó en su espíritu. La noche anterior había transformado su temor en decisión. No podía permitirse el lujo de permanecer en la sombra. En su corazón sabía que debía actuar. Así como José de Arimatea debía hacerse eco de la luz en medio de la oscuridad. Convencido, se dirigió al templo, el lugar donde antaño tuvo la autoridad, pero que ahora le parecía vacío y muerto. Los rostros de aquellos que habían condenado a Jesús aún persistían en su memoria. Decidido a desafiarles, buscó a sus compañeros del Sanedrín, sabiendo que cada palabra podría traer consigo riesgo de condena, pero también una oportunidad de testimonio. «Hermanos», comenzó Nicodemo, alzando la voz en medio de una reunión clandestina, ¿no hemos escuchado profecías que hablaban del sufrimiento del Mesías? ¿Acaso no se cumplió la escritura al pie de la letra? Algunas miradas se centraron en él, llenas de desprecio y sorpresa. ¿Defiendes a un hereje? Él fue crucificado. Su muerte es el final, replicó un miembro de la comunidad con rabia en su voz. Las palabras lanzadas como dardos agudos resonaron en el estómago de Nicodemo, pero su fe había sido despertada. ¿Acaso creemos que la muerte tiene la última palabra?, respondió con fervor. Él plantó semillas de esperanza en nuestras almas, y aunque parezca que hemos fracasado, estamos llamados a recordar su promesa de vida. La tensión en la habitación incrementó. Uno de los rabinos, sorprendido, inquirió: ¿crees en él, Nicodemo? Eres uno de nosotros. Con una firmeza renovada, Nicodemo compartió lo que había experimentado, sintiendo el poder del testimonio surgiendo en su ser. He visto la luz que él trajo, y no puedo ignorar lo que sucedió. Hay algo más, un propósito divino. Si hemos asumido que su muerte es un fin, ¿no debemos también considerar la posibilidad de un nuevo comienzo? Sus palabras resonaron con ecos de incertidumbre. Frente a él, las caras marcadas por la tradición empezaban a cambiar, titubeando entre la incredulidad y el anhelo de entender. Sin embargo, el temor a la condena y la pérdida de estatus era palpable en la mayoría. Nicodemo, sintiendo la lucha, supo que su verdad debía ser vivida. Cuando el consejo se disolvió, salió del recinto. El aire nocturno era frío, pero su corazón ardía con un nuevo propósito. Sabía que su viaje apenas comenzaba. No estaba solo. En la topografía de Jerusalén, otros se sentirían igualmente consternados, y cada paso iría preparando el camino hacia lo que el cielo había prometido. Al finalizar la cena y cerrar las puertas del templo, un murmullo se esparcía en las sombras. ¿Tú crees, Nicodemo? ¿Crees que aún hay esperanza?, le preguntó su amigo, el cual había estado guardando silencio. Nicodemo sintió que una chispa de lo inexplicable iluminaba su alma. De cierto te digo, respondió con firmeza, el tercer día vendrá algo glorioso. El Hijo del Hombre no ha concluido su obra. Mientras regresaba a casa, en su espíritu danzaban las promesas de Dios, preparándose para el glorioso amanecer que podría cambiarlo todo. En su esencia, sentía que el tiempo de la revelación estaba cerca. La resurrección era inminente, y con ella la consumación de cada esperanza. La historia de la redención estaba en marcha, presagiando eventos que resonarían para siempre. ¿Qué planes divinos estaban por desplegarse? Se hizo el amanecer, y la ciudad de Jerusalén se encontraba impregnada de un aire denso, cargado de preguntas y anhelos ocultos. Nicodemo, con el corazón palpitante, se encontró frente a las puertas del templo nuevamente, sus pensamientos fluyendo como un río entre las discordantes voces de sus compañeros.
La oscuridad de la noche anterior había sido reemplazada por la tenue luz del alba, pero la sombra de la muerte aún pesaba sobre todos. Mientras caminaba, se encontró con joyeros que comenzaban su día y comerciantes que preparaban sus mercados. Sin embargo, el bullicio parecía distante, como si un velo de tristeza cubriera la ciudad. A su alrededor, los murmullos de la gente giraban en torno a la llamativa muerte de Jesús, un eco del sufrimiento que invadía los corazones de muchos. La palabra resurrección era un susurro temeroso entre susurros, incapaz de ser pronunciada con libertad. No puedo quedarme callado, pensó Nicodemo. Las palabras del maestro eran un fuego en su interior, ardiente y potente. ¿Acaso debía abandonar su búsqueda de la verdad a causa del temor? Su decisión había sido clara, y ahora debía hacerse eco de esa luz que había vislumbrado en la oscuridad. Encontrando un grupo de seguidores dispersos, algunos con lágrimas en los ojos y otros con miradas de desafío, se acercó a ellos. ¿Por qué llora mi pueblo? El que fue crucificado no es un simple hombre, sino el Mesías prometido, que nos ofrece vida. Su voz resonó con una autoridad que no había sentido antes. Aquellos rostros, desencajados por la tristeza, comenzaron a elevar sus miradas hacia él, buscando respuestas en las profundidades de su fe. ¿Y si en su muerte hay un misterio mayor?, continuó, sintiendo que las palabras eran puentes hacia sus corazones. Como fue dicho por los profetas, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y aún así, todo lo que el Padre le ha dado no lo echará fuera. Isaías 53:5 y Juan 6:37. Se enardeció, sintiendo la presencia de Dios manifestándose entre ellos. Un joven, de ojos llenos de desesperanza, se atrevió a preguntar: ¿qué podemos hacer, Nicodemo? ¿Cómo podemos creer que todo esto no es el final? Aquel llamado a la esperanza resonó en su ser. Debemos buscar a aquel que es la luz del mundo y aferrarnos a sus palabras. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. El grupo comenzó a murmurar, algunos asintiendo con incredulidad, otros empezando a experimentar un destello de fe. La atmósfera se llenó de una creciente expectativa, como un eco del primer día de la creación, donde la voz de Dios había dicho: sea la luz. En aquel momento, el aire vibrante con la promesa de resurrección fue interrumpido por un mensaje deleznable. Quiero decir, un hombre enviado por el Sanedrín apareció, trayendo temor. Silencio, ordenó con voz autoritaria. ¿No saben que si siguen hablando de este hereje, también correrán el mismo riesgo que él? Nicodemo sintió cómo el miedo intentaba afirmarse en su corazón, pero recordó la promesa de su maestro: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras vidas, confrontó, pues la verdad que hemos recibido no puede ser silenciada. La multitud comenzó a agitarse y la tensión se volvió palpable. Algunos comenzaron a hablar, llenos de fervor, clamando por respuestas, mientras que otros buscaban regresar a la calma del miedo. Era un momento decisivo, donde la fe y la duda batallaban. Nicodemo, enfrentando la adversidad, sintió que el momento de la revelación estaba cerca. Recuerden, dijo, el tercer día se acerca, y en la oscuridad veremos el cumplimiento de la promesa. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de aquellos que escuchaban, ya que era un recordatorio de la esperanza que podía trascender cualquier atormentadora sombra. Mientras las sombras de la incertidumbre se cernían sobre ellos, un nuevo susurro de fe comenzaba a rasgar el velo del dolor. La luz estaba a punto de romper la oscuridad, y el plan soberano de Dios se desplegaba en cada rincón de Jerusalén. ¿Serán nuestros corazones capaces de aceptar lo que está por venir?, se preguntó Nicodemo, sintiendo que el misterio del propósito divino comenzaba a revelarse ante sus ojos. El día seguía su curso, y las calles de Jerusalén se convertían en un escenario de encontradas emociones mientras el pueblo cargaba el peso de su tristeza. Nicodemo
Nicodemo, animado por la ferviente esperanza, no podía ignorar la inminente confrontación que se estaba gestando en su espíritu. La promesa de resurrección, como un eco antiguo, reverberaba en su mente, llevándole a meditar en las Escrituras que desde siempre habían hablado de un Mesías que, aunque padecería, triunfaría. En su búsqueda desesperada por claridad, Nicodemo se aventuró hacia los alrededores del templo, donde un grupo de discípulos de Jesús se reunía en un rincón, sus rostros sombríos, pero sus corazones anhelantes. «Aquí está el hombre que se atrevió a cuestionar nuestra propia fe», susurró uno de ellos al notar su llegada. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidado, la unión de aquellos creyentes le proporcionó aliento. «Amados», comenzó Nicodemo, con voz firme y apasionada, «la muerte de nuestro Maestro no es el fin que tememos. Él mismo nos habló de un quebranto que traería consigo la vida. ¿No sabemos que el profeta Zacarías dijo que aquí viene su rey, humilde y montado en un asno? Zacarías 9:9. Cada palabra era un hilo que tejía el manto de esperanza sobre sus corazones. Un murmullo de asombro se esparció entre ellos. «¿Cómo podemos seguir adelante sin él?», preguntó otra mujer, sus ojos llenos de lágrimas. Nicodemo, sintiendo la pesada carga de esa angustia, contestó: «No importa cuán oscura parezca la noche, la luz siempre tiene que volver a brillar. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. En ese instante, los cielos parecieron susurrar a través del viento. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de un aire electrizante, como si el mismo Dios estuviera atento a la conversación que se desarrollaba. Las miradas de los discípulos se encontraron entre sí y la esperanza comenzó a encenderse lentamente en sus corazones. De repente, un ruido atronador interrumpió su conversación. Un escuadrón de soldados del Sanedrín se acercaba, sus rostros serios y amenazantes. «En nombre del consejo, cesen sus palabras impías», gritó uno, su voz cortando el aire como un cuchillo. Nicodemo sintió cómo la tensión se acumulaba en su interior, pero también una llama de valor que ardía, mientras la presencia de Dios se hacía palpable. «¿Qué crimen hemos cometido al hablar de la verdad?», desafió Nicodemo, enfrentando al grupo con una determinación renovada. «Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él crea tenga vida eterna». Juan 3:14-15. Los soldados se detuvieron, confundidos por la osadía inusual de este fariseo. En su interior, Nicodemo sentía que la lucha por su fe tomaba un nuevo sentido. No solo se trataba de él, sino de la vida misma que habría de ser derramada por el cuerpo en la cruz. Con un estruendo en sus corazones, los discípulos comenzaron a levantarse, tomando fuerza de aquellas palabras. «No debemos permitir que nos silencien», proclamó uno de ellos. La multitud, ya congregada, empezó a unirse en un clamor de afirmación, despidiendo un murmullo que creció en volumen, fortaleciendo su determinación. «¿Qué se nos ha prometido?», preguntó otro, mientras la luz del anochecer crecía en intensidad. «Si esto es parte del plan, lo que hemos esperado está a la vuelta de la esquina. Vamos a resistir». La fe vibrante en medio de la tormenta comenzó a manifestarse. Nicodemo, atravesando sus propias dudas, percibió un nuevo significado en cada palabra compartida. La sombra de la muerte comenzaba a romperse ante la luz de la verdad. Al ver la resistencia del pueblo, el líder del Sanedrín, evidentemente orgulloso, retrocedió. El desafío de Nicodemo y sus hermanos había despertado algo más que temor, había avivado la promesa de Dios. La tensión ahora se cargaba de fe en el aire, y las preguntas pendían como hilos dorados en la atmósfera. «Venid, hermanos», dijo, «el tiempo se acerca, algo extraordinario se avecina, y lo que parece una pérdida se convertirá en la mayor victoria que hemos conocido». Así, mientras el cielo se oscurecía, la luz del amanecer de la esperanza comenzaba a despuntar entre las sombras, nudando las almas con un nuevo entendimiento.
La verdad confiaba su significado en el tiempo señalado, donde lo que parece un final es simplemente un nuevo comienzo. ¿Quién puede comprender los caminos del Señor?, se preguntó Nicodemo, mientras la expectativa se apoderaba de la multitud. Mientras la multitud se dispersaba, llena de una renovada determinación, Nicodemo se quedó atrás, sumido en la contemplación. Un halo de incertidumbre lo envolvía. Su alma se debatía entre la luz de la esperanza y la oscuridad de la inquietud. Era un hombre instruido, conocedor de la ley y las escrituras, pero la grandeza del misterio de su maestro lo asediaba en este momento crítico. El eco de las palabras de los profetas resonaban en su ser. El Mesías sufrirá y será despreciado. Pero ¿había realmente llegado el tiempo? Se dirigió hacia el templo, donde la luz de las lámparas ardía con una intensidad que contrarrestaba la penumbra del día. Allí, pensó, podía buscar la unción del Espíritu, la guía que tanto anhelaba. Reclinándose en un banco, comenzó a orar en silencio, sus manos entrelazadas con fervor. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Señor, si este es tu plan, dame fe para seguirlo. Mantén viva en mí la esperanza. Su corazón clamaba por claridad, y en esa búsqueda algo extraordinario sucedió. De pronto, un viento suave y fresco comenzó a soplar a su alrededor, trayendo consigo el susurro de lo divino. Las páginas de la Torá que había llevado consigo se comenzaron a mover sin que él las tocara. Con asombro, se dio cuenta de que sus ojos estaban siendo abiertos a una comprensión más profunda. Así será, murmuró una voz en su interior. Lo que se siembra en dolor, florecerá en gloria. Era como si se le recordara que el sufrimiento del Mesías, lejos de ser un final, sería el camino hacia la victoria definitiva, un sacrificio que reconciliaría a muchos. La imagen de la serpiente levantada en el desierto volvió a su mente, así como Moisés levantó la serpiente. Un nuevo sentido de propósito ardía en su corazón. Cada palabra, cada profecía comenzaba a enlazarse y cobrar vida en su interior. Pero, ¿cómo podría traducir esa revelación en acción? Mientras la oscuridad del atardecer se adensaba, Nicodemo recordó a sus hermanos, los discípulos, y cómo habían respondiendo a la inquietante perspectiva de fin. El líder del Sanedrín podría enfrentarse a ellos nuevamente, y sería fundamental que conocieran la verdad que estaba floreciendo en su espíritu. Decidido, se levantó y salió hacia el grupo que había vacilado. El camino estaba impregnado de una dosis de temor, pero más fuerte era el deseo de compartir lo que había sentido. Mientras se acercaba, una voz retumbó en su mente, resonando con la familiaridad de la verdad. Los valientes vivirán, mientras que los que se callen serán olvidados. Él eligió ser valiente. Al llegar, encontró a los discípulos debatiendo sobre la situación. «Fundamos nuestra comunidad y vivamos en la verdad que conocimos», exclamó uno de ellos, pero Nicodemo interrumpió. «No es solo una cuestión de unión, hermanos, es el momento de prepararnos para el sacrificio y la gloria que se avecina». Con el fervor de sus palabras, comenzó a narrar su experiencia, hablando de la revelación y el significado del sufrimiento del Mesías. Él mismo dijo: «Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto». Los rostros cambiaron de dubitación a expectativa. La fe comenzaba a resplandecer como el oro refinado, pero una inquietud seguía operando en su interior. ¿Cómo se manifestaría el poder de lo que habían de experimentar? Sin embargo, lo que más le reveló era que esta experiencia no se limitaría a ellos. Había un propósito más grande en juego. Sentía que la obra de Dios se estaba entrelazando con la historia de la humanidad, y un nuevo amanecer aguardaba tras las sombras. ¿Quiénes son los valientes que se levantarán en este tiempo?, preguntó Nicodemo, mirándolos a los ojos. La luz se avecina. El mundo jamás será igual. Mientras hablaba, una ola de entusiasmo se apoderó de ellos, y por primera vez desde la muerte de Jesús, el fuego de la esperanza comenzó a encenderse nuevamente. «Pronto conoceremos el propósito del sacrificio», dijo uno de los jóvenes, «y
y lo que parecía una derrota será un triunfo. Y así, mientras la noche caía con una densidad casi palpable, sus almas florecían a la luz de un nuevo amanecer, con la certeza de que lo que estaba por venir reconfiguraría los destinos. Al concluir la noche llena de oraciones y fervor, Nicodemo miró hacia el firmamento estrellado. Desde las tinieblas nacerá una luz. Pero, ¿seremos nosotros los que vayamos a proclamarlos? Con corazones entrelazados, estaban a punto de descubrir que el camino de redención que se abriría era más magnífico de lo que podían imaginar. La historia divina aún no había revelado toda su profundidad, y un nuevo misterio aguardaba su momento. ¿Cómo se desplegaría el plan soberano de Dios en el próximo amanecer? A medida que la primera luz del alba comenzaba a desdibujar las sombras de la noche, Nicodemo se sintió invadido por una mezcla de euforia y terror. El amanecer simbolizaba un nuevo comienzo, pero también un reto monumental. Se evacuaron de su mente los ecos de la incertidumbre, y en su lugar había un ardor que lo emplazaba a actuar. Se reunió nuevamente con los discípulos, que aguardaban con miradas ansiosas, deseosos de escuchar lo que el Señor había revelado a Nicodemo. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y el aire pareciera vibrar con la electricidad de un propósito divino. Hermanos, comenzó con voz resonante. Hemos sido testigos de algo profundo y transformador. La verdad de nuestro Maestro está más allá de lo que entendemos. Él es el corredentor de Israel, el que llevará nuestro sufrimiento y lo transformará en salvación. El murmullo de asombro y temor se extendió entre los presentes. Pero, ¿cómo puede ser?, inquirió un joven con la mirada inquieta. Si él sufrió, ¿por qué habríamos de ver lo que viene como un triunfo? Nicodemo, sintiendo la creciente ansiedad, expandió su mensaje con convicción. Recuerden lo que él mismo nos enseñó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las palabras le fluyeron como un río, trazando un camino de fe por el que todos pudieran avanzar. Lo que parece una derrota es el inicio de nuestra victoria. En su sacrificio hay vida nueva. Las miradas atónitas de los discípulos comenzaron a parpadear con una luz de entendimiento creciente. Un anciano que había seguido a Jesús desde el comienzo de su ministerio levantó la vista con un brillo de esperanza en sus ojos. Así que se nos ha confiado la responsabilidad de llevar este mensaje de salvación a las naciones. Precisamente, afirmó Nicodemo, sintiendo cómo la fuerza de la revelación lo envolvía. El propósito de este sacrificio va más allá de nuestras expectativas. Él nos llama a ser heraldos de esta buena noticia nueva. Las palabras de los profetas no son meras predicciones, son la declaración del deseo de Dios de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Mientras cada discípulo absorbía esta verdad, una sombra cruzó la mente de Nicodemo. ¿Qué sucedería cuando las autoridades supieran de su encuentro con el resucitado? ¿Podrían apresarles por proclamar un mensaje que desafiaba el sistema establecido? Pero en ese momento, su fe se convirtió en un baluarte. Sabía que habían sido llamados para una misión que requeriría más que simple valentía. Necesitarían la fortaleza del propio Dios. Pronto, el Cristo, el Hijo de Dios, será glorificado con un poder sin igual. Él se levantará en gloria, así como lo anunció Isaías. Verán al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13:26. Las visiones de un futuro radiante en su corazón chocaban con los peligros del presente, pero la convicción lo mantenía firme. La raíz de la esperanza no era solamente el futuro, sino el poder transformador presente en la fe. De repente, mientras hablaron, un grupo de fariseos apareció al borde del camino. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El tiempo de actuar había llegado. Con una respiración profunda, se volvió hacia sus hermanos, y sus ojos ardían con determinación. Lo que estaba oculto está siendo revelado. Seremos nosotros, que hemos visto y creído, los que lo proclamaremos aún frente a la adversidad. Mientras se enfrentaba a la posibilidad de persecución, la pregunta retumbó en su corazón. ¿El
tiempo de revelación se acercaba y el plan soberano de Dios pronto se manifestaría en formas que jamás imaginarían. Ellos vendrán a buscar al justo, pero nuestro deber es mantenernos firmes en la verdad, concluyó Nicodemo con fervor, dejando a cada uno en la comunidad sintiendo la presión y la luz de la soberanía divina. Y mientras se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir, una preocupación emergió en su interior. ¿Cómo se manifestaría el poder de la resurrección en la vida de aquellos que habían creído? Así, mientras la luz del sol ascendía iluminando la escena, se sentía que la historia de la redención de Dios estaba tomando un giro inesperado, y el sacrificio de Cristo prometía llevar hacia un futuro que desbordaba de esperanza. ¿Qué haría el cielo cuando la comunidad de fieles comenzara a caminar bajo este nuevo amanecer? El misterio del plan divino permanecía en el aire, esperando ser desvelado en los días venideros. A medida que el sol ascendía sobre el horizonte, la comunidad de creyentes se encontró bajo la sombra de un nuevo desafío. La determinación de Nicodemo resonaba en sus corazones, pero el temor a las represalias de sus enemigos acechaba en las mentes de muchos. Hermanos, continuó, en un tono que se llenaba de autoridad divina, estemos alertas. El poder de la revelación nos llamará a actuar con valentía, pero también a encontrar la paz en la misión que se nos ha confiado. Uno de los discípulos, llamado Andrés, se adelantó y preguntó con inquietud: ¿cómo podemos predicar la buena nueva en un tiempo de tales tribulaciones? Muchos nos miran con desdén y podríamos ser arrestados e incluso condenados. Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por la incertidumbre que crecía como sombra en su espíritu. Nicodemo, viendo el temor en los ojos de Andrés y sus hermanos, recordó lo que el Señor había revelado en su corazón aquella noche. No olvidemos, dijo con firmeza, que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Las Escrituras eran su ancla, su guía en el mar tempestuoso de la duda. Mientras los discípulos intercambiaban miradas entre asombro y esperanza, un soplo de aliento divino pareció descender entre ellos. Nicodemo ofreció una oración silenciosa, pidiendo a Dios que fortaleciera su fe. Era un momento sagrado, el cielo se preparaba para intervenir una vez más. Sin embargo, de manera inesperada, un grito rompió la calma matutina. Era un grupo de fariseos, armados con intentos de intimidar y desmantelar la fe incipiente de los seguidores de Jesús. Uno de ellos, conocido por su severidad, levantó su voz por encima de la multitud. «Hombres de Galilea, ¿por qué os atrevéis a predicar sobre aquel que ha sido crucificado como un criminal? ¿Acaso no tenéis temor de las consecuencias?» Nicodemo, sintiéndose instigado por el miedo que comenzaba a opacar los rostros de sus compañeros, habló con resolución: «Nosotros proclamamos el nombre de Jesús, el que ha vencido la muerte. Y hoy, en su nombre, estamos llamados a ser testigos de la verdad que es mayor que toda oposición. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. Los fariseos, sorprendidos por su audacia, se miraron entre ellos, dudando del impacto de las palabras de Nicodemo. «¿Te atreves a hablar así?», cuestionó uno, enfatizando la incredulidad en su voz. «¿Acaso crees que podrás desafiar la ley de Moisés?». Con una profundidad de revelación, Nicodemo respondió: «La ley fue dada, sí, pero el amor y la gracia han sido revelados en Cristo. Nosotros somos sus testigos. El propósito de Dios se está cumpliendo y estamos aquí para dar testimonio de su amor». La atmósfera vibraba con un tenso silencio, la verdad como una espada aguda cortando la oscuridad de la confusión. Justo en ese instante, un ruido distante se percibió, un sonido como de un gran viento acompasado. Los discípulos se miraron, conscientes de que algo sobrenatural estaba por acontecer. El poder de Dios se manifestaba entre ellos, la presencia del Espíritu Santo empezaba a llenar sus corazones. «Lo que están viendo no es de este mundo», dijo Nicodemo, «es
esto es solo el comienzo. La resurrección está aquí para transformar todas las cosas. ¿Estaréis con nosotros? La visión de un futuro prometedor comenzó a tomar forma vitalmente ante ellos, mientras cada persona sopesaba su fe y su futuro. Llamado. La pregunta de Nicodemo resonó en sus espíritus, instándolos a responder. Y así, la atención de todos se dirigió a lo alto, donde se esperaba la revelación que haría temblar aún los cimientos de Jerusalén misma. Mientras algunas sombras se alejaban, solo una cosa era segura: el esplendor del plan soberano de Dios comenzaba a brillar, listo para ser revelado en su plenitud, y el tiempo de cumplimiento estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras la atmósfera se llenaba de expectativa, los discípulos sentían un inquieto zumbido en el aire. Era como si el mismo cielo se preparara para hablar. La ofensiva de los fariseos no solo estremecía sus corazones, sino que despertaba un ardor en su interior. Era el tipo de reacción que el Espíritu Santo provocaba cuando el pueblo de Dios se encontraba en el umbral de una nueva unción. Nicodemo, sintiendo la presión de los ojos de sus compañeros, levantó la mano, instando a la calma. No temáis a los hombres que pueden matar el cuerpo, temed más bien a Él que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Sus palabras resonaron con una autoridad inquebrantable, como un trueno en la distancia, llenando a sus hermanos con una fe renovada. Sin embargo, uno de los fariseos, con un destello de desafío en sus ojos, replicó: «Tus palabras son vacías, Nicodemo. ¿Qué poder tienen frente a la historia de Israel? Habláis de un Mesías que ha muerto como un vulgar criminal. ¿Qué bien puede venir de tal engaño?». Las palabras del fariseo cargaban el peso de siglos de expectativas no cumplidas y doctrinas cristalizadas que desafiaban la nueva fe en Jesucristo. Pero Nicodemo, con su corazón revivido, no se doblegó. El sacrificio no es un signo de debilidad, sino de cumplimiento. Está escrito: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La revelación parecía brotar de él, llenando el aire con cada palabra. Mientras las discusiones continuaban, Andrés tomó la valentía que le había faltado antes y se dirigió a su maestro. Si tal es la verdad que proclamamos, entonces debemos salir a las calles y hablar de su amor, aun a riesgo de nuestra vida. Este es el momento en que debemos levantar nuestra voz como una trompeta para hacer oír su gloria ante todos. Una oleada de fervor corrió entre los seguidores. Los corazones que antes temían por su seguridad, ahora ardían con la certeza de que era necesario proclamar la resurrección del Salvador. Era un clamor por valentía que resonó en cada hombre y mujer que allí se encontraba. De repente, una tenue luz comenzó a brillar entre ellos, como si la misma esencia de Dios se desplegara en el lugar. Este era el momento de la promesa. El tiempo de Dios no se había apagado, sino que estaba floreciendo. Lentamente, las voces se unieron en un solo clamor. Un canto que traspasaba las barreras del mundo terrenal en busca de lo celestial. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo, proclamó Nicodemo, y sus palabras se elevaron como una oración. Nada en la vida, nada en la muerte, nada en el cielo ni en la tierra puede cautivar nuestra llamada. Avancemos en su nombre y dejemos que nuestra luz brille. No obstante, a lo lejos, el susurro de una sombra acechante seguía presente. En la distancia, un grupo de los que habían rechazado a Jesús se reunía con una mirada de rabia e incredulidad. Supieron de la osadía de Nicodemo y su ignición de valentía, y comenzaron a tramar cómo silenciar aquella voz que desafiaba su autoridad. A medida que el grupo de creyentes se preparaba para salir, la presencia del Espíritu Santo llenó el lugar con una atmósfera electrizante de poder. Las miradas de cada creyente se encontraron una vez más, y el fuego de una misión sagrada se encendió en sus corazones. No es cierto que
¿No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos?, exclamó un joven entre ellos. La afirmación se convirtió en un eco resonante en el corazón de todos. Con una determinación renovada, comenzaron a proseguir, apenas conscientes del peligro que cernía frente a ellos. Para ellos, el riesgo era menor que el llamado que había resonado en sus almas. En ese momento, el futuro se tornó claro. Su misión apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios estaba en marcha, esperando ser revelado en cada paso de fe que dieran. Mientras la comunidad oraba por fortaleza, una visión divina visitó a Nicodemo, y el mensaje que recibió lo llenó de temor y asombro. Presintiendo que un nuevo giro del destino estaba próximo, se preguntó: ¿cuál sería el costo del cumplimiento de su propósito? La respuesta aún estaba oculta, esperando ser desvelada en la plenitud del tiempo. Mientras los discípulos se agrupaban, la presencia del Espíritu Santo se intensificaba, y un fuego interior inspiraba cada palabra profética que se pronunciaba. Nicodemo, temblando por el mensaje recibido en su visión, sintió el peso divino de un llamado que resonaba en su ser. Se volvió hacia sus hermanos y con voz firme dijo: «Hermanos, estamos a la puerta de una nueva era. Vemos en nuestras manos la oportunidad de ser testigos del poder resucitador de nuestro Salvador, no en nuestro propio poder, sino en su nombre». Los corazones de los que lo escuchaban palpitaban al unísono. El aire vibraba con la anticipación de lo que Dios estaba por hacer. «Nosotros hemos visto su gloria», continuó Nicodemo, «gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan 1:14. En ese momento, los recuerdos de los milagros de Jesús y su amor incondicional inundaron sus mentes, recordándoles su propósito divino. Pero dentro de los confines oscuros, los fariseos se reunían en secreto, maquinando un plan. ¿Cómo es posible que esta secta que se atreva a levantar su voz en nuestra ciudad?, murmuró uno de ellos, arrugando el rostro con desprecio. Desde su perspectiva, las enseñanzas del Galileo eran no solo un desafío, sino una amenaza al orden establecido. Con cada palabra pronosticaban castigo y represión, confiando en que su influencia y poder silenciarían la rebelión que se gestaba. Devueltos al fervoroso grupo de creyentes, Pedro, sintiendo el llamado del Espíritu, se levantó y clamó: «Hermanos, es tiempo de testificar. La Escritura nos dice: vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Hechos 1:8. Con determinación, tomó sus manos y levantó los ojos al cielo, buscando la confirmación de su misión. El grupo comenzó a avanzar, su paso firme, llenos de esperanza y anhelo de compartir el mensaje del amor glorioso de Cristo. El sol comenzaba a descender, sus rayos dorados iluminando sus rostros, como si el mismo cielo celebrara su decisión. Sin embargo, el eco de pasos frenéticos se acercaba desde el horizonte. La sombra de los fariseos acechaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. «Ellos vendrán por nosotros», reconoció Juan, con un nudo en la garganta, mientras el miedo amenazaba con filtrarse en sus corazones. Sin embargo, el aliento de Dios se hizo sentir en su interior, empoderándolos. «No seréis dejados solos», les recordó María, recordando las palabras de Jesús. «Él está con nosotros hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Mientras se acercaban a las calles tumultuosas de Jerusalén, la atmósfera se tornó más densa. El aire estaba cargado con la expectativa de la resistencia. Pero en ese momento de tensión, un rayo de comprensión iluminó el corazón de Nicodemo. Debemos ser como él, fuertes en espíritu, llenos de gracia y verdad. Las tinieblas no prevalecerán contra nosotros. Con un susurro resonante, Nicodemo compartió su revelación. El sacrificio que presenciamos en la cruz no fue el fin, sino el comienzo. Aquello que fue sanado ahora es un puente hacia la salvación, revelando el fulgor de la misericordia de Dios. Está escrito: «He aquí que yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5.
cada uno sintió la fuerza de sus palabras como una corriente de acero que atravesaba sus seres. Así, llenos de nuevos propósitos, atravesaron las calles. En ese momento, verdaderamente comenzaron a despertar la obra que Dios había preparado para ellos. Sin embargo, el camino por delante estaba lleno de pruebas y cada paso que daban los acercaba a un divisor divino. En medio del tumulto de la ciudad, el rayo de un nuevo mensaje resonó en el corazón de Nicodemo. ¿Qué será el costo de vivenciar esta nueva unción?, se preguntó, comprendiendo que la pregunta aún esperaba su respuesta en la soberanía de Dios. Las implicaciones de su fe estaban por revelarse, un misterio divino a punto de desplegarse en toda su gloria. Un nuevo día se gestaba en Jerusalén, mientras el sol ascendía sobre las murallas de la ciudad, ofreciendo luz y descubriendo sombras de ansiedades ocultas. Nicodemo, junto a los discípulos, discutía fervorosamente el futuro que se les abría tras la resurrección de Jesús. Sin embargo, el eco de las amenazas de los fariseos aún resonaba en sus corazones, una advertencia palpable que palpitaba con la realidad de ser perseguidos por la verdad. Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, recordó Nicodemo, invocando las palabras de su maestro. La sabia advertencia apenas calmaba los tumultuosos pensamientos que atormentaban su mente. Pero, en medio de su inquietud, sabía que tenían un propósito más grande del que podían comprender. Mientras caminaban por las angostas calles, sus pasos resonaban con determinación. La vibrante fe que llevaban no solo era un faro de esperanza, sino un desafío. Proclamaremos la verdad y seremos testigos de su gloria, afirmó Pedro con fervor. Sus palabras ardían en el corazón de Nicodemo, mientras un flujo de energía comenzaba a unirse entre ellos. Sin embargo, el peso del costo por seguir a Jesús parecía ser un permanente recordatorio. ¿Y si en nuestra proclamación encontramos una nueva persecución?, preguntó Juan, con una voz temblando más por el temor que por la duda. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una chispa de valor. La historia no termina aquí, dijo, sintiendo el fuego de Dios en su interior. Estamos llamados a ser luces en medio de la oscuridad. Él ya venció a la muerte y a nosotros nos está dando el poder para testificar. Con una fe renovada, continuaron su camino, llegando al lugar donde las multitudes solían congregarse para escuchar a Jesús. Allí, la atmósfera era palpable, marcada por la desazón y la confusión. Muchos aún lidiaban con la pérdida de su maestro, mientras que otros, más temerosos, procuraban volver a la normalidad. Es el momento, pronunció Nicodemo, sintiendo que su voz contenía un peso significativo. El pueblo de Jerusalén necesita escuchar de la resurrección. Necesitan saber que la muerte no tiene la última palabra. Con esa convicción, comenzó a alzar la voz sobre la multitud, mientras otros se unían a él, formando un clamor colectivo que resonaba como un eco del cielo. Hermanos, no os desaniméis, nuestro Maestro ha resucitado. En él encontramos la vida eterna, una promesa que no es solo para nosotros, sino para todo aquel que crea. Las palabras de Nicodemo comenzaron a resonar y a calar en los corazones como semillas plantadas en tierra fértil. Mientras hablaba, la multitud comenzó a agitarse. Algunos se acercaban con esperanzas encendidas, mientras otros miraban con incredulidad y cinismo. Nicodemo notó a los fariseos entre la multitud, sus rostros pálidos pero endurecidos. Sabía que su revelación podría llevar a la condenación, pero también sentía que estaba cumpliendo con su llamado. Estamos en la cúspide de un nuevo amanecer. Así como los profetas lo anunciaron, el Mesías no solo sufrió por nuestras iniquidades, sino que resucitó para darnos vida. Proclamó la muerte mientras sus palabras resonaban con autoridad. La multitud se quedó en silencio, atrapada entre la incredulidad y la esperanza. Sin embargo, entre las sombras se alzaron los murmullos de oposición.
¿Cómo puedes hablar de resurrección, Nicodemo? Él fue cruzado como un criminal. ¿Acaso no es esto una herejía? La voz del fariseo rompió el momento sagrado. Su desafío era una amenaza que desbordó la calma. Yo, Nicodemo, testifico que vi a mi maestro colgado en la cruz y vi su gloria en la resurrección, respondió, sintiendo que el poder de Dios fluía a través de él. No puedo negar lo que he visto y escuchado. La realidad de Cristo es más grande que cualquier miedo o condenación. Los murmullos se intensificaron, pero algo comenzó a cambiar en el rostro de los oyentes. Algunos entre la multitud, que antes tenían corazones endurecidos, comenzaron a contemplar lo que Nicodemo decía. Fue un destello de luz en una secuencia de desesperanza, un atisbo del poder transformador de Dios. Mientras tanto, Nicodemo sabía que un nuevo desafío acechaba. La revelación de la verdad que estaban proclamando no solo abriría corazones, sino también podría atraer la ira de aquellos que intentaban reprimir la voz de la nueva fe. ¿Estamos listos para asumir este llamado?, se preguntó, sintiendo el peso del futuro sobre sus hombros. Después de un silencio, Pedro se levantó nuevamente. Este es nuestro tiempo. No debemos permitir que el miedo impida que la luz de Cristo brille. Avancemos, testifiquemos de su amor y su resurrección. La determinación comenzó a elevarse en cada uno de ellos, llevándolos hacia un camino que no solo dependería de su coraje, sino que esperaría la manifestación del poder del Espíritu Santo. Mientras la multitud empezaba a dispersarse, el nivel de resistencia se sentía en las miradas desafiantes. Las sombras de los fariseos se acercaban y en el aire flotaba una inquietante sospecha. Nicodemo comprendió que la confrontación estaba cerca, pero también advirtió que el plan soberano de Dios estaba en proceso de ser revelado. El destino de muchos dependía de su valentía. ¿Qué se avecina en nuestro camino?, se preguntó, mientras se preparaban para el inevitable encuentro, con la promesa de la resurrección resonando en sus corazones. Estaba claro que la jornada de fe apenas comenzaba, y el cumplimiento de la revelación divina estaba más cerca que nunca. La historia de redención aguardaba su momento, y Nicodemo sentiría en su alma que el sacrificio de Cristo marcaría una nueva era que resonaría a través del tiempo.